Bueno. Vamos a definir el tipo de curvas que se llaman curvas cónicas. Reconocer los tres tipos de curvas, deducir, bueno, ver más o menos la idea de cómo se puede deducir cada una de sus ecuaciones, y ver además una cosa que no dije antes, ver un método que se llama completar cuadrados para acomodar cuando la ecuación no esté en forma canónica, llevarla a la forma canónica. Bien. Así que para empezar, bueno, ustedes tienen este dibujito que ya lo habrán visto en otro lado, que explica un poco de, bueno, por qué las curvas, este tipo de curvas se llaman así, se llaman cónicas. No son curvas que sean completamente nuevas, ustedes ya les apareció, por ejemplo, una parábola como el gráfico de una función cuadrática, ¿no? O ya analizaron no sé, una circunferencia, una elipse, ¿sí? O sea, no es algo tan nuevo. Lo que va a ser distinto ahora es cómo vamos a definir estas curvas, no directamente a partir de la ecuación, sino que la ecuación hay que construirla y vamos a partir de una condición geométrica que tienen que cumplir todos los puntos de la curva. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, me estoy salteando esta parte, ¿no? Lo que se muestra acá, no sé si se llega a ver bien, en este gráfico es que si yo tengo un cono y lo corto con un plano, dependiendo de cuál sea la inclinación del plano con respecto al eje de simetría del cono, el eje de simetría debería ser este, ¿sí? Si yo corto al cono con un plano, depende de cómo lo incline, la intersección puede que me dé una circunferencia, como en este caso en el que el plano es perpendicular, el plano de corta, ¿no? Perpendicular al eje de simetría. Si lo inclino un poco más, voy a tener una elipse. Si lo inclino un poco más, exactamente hasta que el plano llega a ser paralelo a una de las rectas que está apoyada en el cono, bueno, en ese caso lo que se tiene es una parábola. Y si se inclina aún más el plano para que ya la intersección aparezca en los dos semiconos, el de arriba y el de abajo, bueno, en ese caso las dos intersecciones, las dos partes que van a aparecer acá, son las dos ramas de una hipérbola. Bien. Acá aparecen 4 casos distintos. Nosotros vamos a analizar el caso de la elipse, lo vamos a analizar, también la parábola y también la hipérbola, pero no en particular el caso de la circunferencia, porque en realidad la circunferencia va a ser como un tipo especial de elipse. Bueno, entonces la idea es poder describir los puntos de cada una de estas curvas a partir de su lugar geométrico, es decir, a partir de cuál es la condición, cuál es la propiedad que se cumple para todo punto de la curva. Por ejemplo, si tenemos que describir una circunferencia, esta curva, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que es una circunferencia, sabemos cómo dibujarla. ¿Qué es lo que cumplen todos los puntos de una circunferencia? Que están igual a distancia del centro, de un punto llamado centro. Bien, todos los puntos de una circunferencia cumplen que están a una misma distancia del centro. Esa distancia hasta el centro, ¿cómo se llama? Radio. Radio, bien. O sea, se habla de un punto fijo, que sería el centro, y una distancia fija, que se llama radio. Bueno, muy bien. El resto de las cónicas también se puede definir a partir de una frase así, ¿sí? Todos los puntos que cumplen tal cosa. Quizás porque la circunferencia es más fácil, es que, bueno, se las pregunto primero. Pero, bueno, vamos a ver que con la parábola, con la hipérbola, con la elipse, se va a poder dar una descripción de una condición que cumplen todos los puntos para estar en la curva. Por ejemplo, la primera que vamos a analizar es la parábola. Acá, esto yo se los voy a hacer unos comentarios así muy por arriba, porque esto después ustedes lo tienen para leer con detalle. Y además la construcción que vemos es, bueno, este gráfico es un dibujo, ¿no? Es algo estático. Yo después en otra pestaña voy a mostrar, bueno, con deslizadores cómo se puede modificar la forma de la curva y a partir de los parámetros que van a aparecer acá, ver qué hace cada uno de los parámetros y cómo cambia a la ecuación. Pero el objetivo es poder, para cada una de las curvas, dar una descripción de qué es lo que cumplen todos sus puntos y a partir de esa condición deducir la ecuación, ¿sí?
por ejemplo, con el caso de la circunferencia, que tenemos, bueno, muy claro, ¿no? Que todos los puntos de una circunferencia están a una misma distancia de un punto que se llama centro. Para escribir la ecuación, ahí lo que se debería usar es Pitágoras, ¿sí? Porque si yo conozco las coordenadas del centro, digamos que las coordenadas del centro son el punto alfa, beta, alfa y beta números, ¿sí? Y el radio es R, y bueno, entonces todos los puntos X, Y para estar en la circunferencia lo que tienen que cumplir es que su distancia, la distancia desde el punto X, Y hasta el punto alfa, beta, que era el centro, la distancia esa tiene que medir igual a R. Bueno, eso lo escribo fácilmente con una ecuación usando Pitágoras. Pues ya sé cómo se calcula la distancia entre dos puntos en el plano. Entre el punto alfa, beta y el punto X, Y. ¿Cómo hago para escribir una expresión que me calcule la distancia entre un punto fijo de coordenadas alfa, beta y un punto X, Y cualquiera, genérico? ¿Cuál sería la fórmula que calcula la distancia desde alfa, beta hasta X, Y? Vamos. A ver, tengo más de 20 conectados. Alguien tiene que estar escuchando. No es la idea que yo esté hablando sola, si no, porque les grabo un video y se lo subo y después lo ven. A ver, esto último, mx más b, ¿eso qué es? Eso es una recta. Ah, igual mx más b, Claro, eso es no. una recta. Ajá, sí, pero yo no pregunté por recta, Lo que pregunté es, ¿cómo se calcula la distancia desde un punto fijo de coordenadas alfa, beta, que sería el centro de la circunferencia, y un punto x, y, que sería un punto cualquiera en el plano? Presten atención también, ¿no? La pregunta. La unión de los puntos, no se entiende bien qué sería la unión de los puntos. Restándolos. ¿Se restan los puntos? Esto ya lo aclaré varias veces y hoy lo volví a decir en algún comentario del foro. No existe la resta entre puntos, ojo. En todo caso, lo que se puede pensar es en armar un vector que tenga punto inicial y punto final a los dos puntos que quiero calcular esa distancia, pero no es cierto que resto puntos. Profe, puede ser. Espere que apago la cámara. Puede ser la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Y cuáles vendrían a ser las componentes? ¿Cómo, profe? No lo escuché. La suma, vos decís la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Sí, ¿cuáles serían esas dos componentes? X menos alfa por un lado y menos beta por el otro. Bien. Entre dos puntos, para calcular la distancia, lo que podemos hacer es construir un vector cuyas componentes se van a obtener de restar las coordenadas de un punto más las coordenadas del otro, ¿sí? Pero no se restan los puntos. Y a ese vector le calculamos el módulo. Claro, sí. Bueno, Pitágoras, ¿no? Ya lo había dicho antes, pero lo que me interesa es que a partir de esa condición yo puedo escribir la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación de una circunferencia? Esto, que raíz, no lo estoy escribiendo, pero bueno, voy a decir, raíz de, paréntesis, x menos alfa, paréntesis, al cuadrado, más, paréntesis, y menos beta al cuadrado, es igual a r. ¿Por qué? Porque esa distancia yo quiero que se mantenga fija igual a un cierto radio. Bueno, a ese radio le doy la letra, le doy el valor, lo simbolizo con la letra r. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una circunferencia centrada en el 1, 2 y de radio 5 tendría ecuación raíz de x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 5. ¿Bien? Bueno, eso sería escribir una ecuación a partir de una propiedad que cumplen todos los puntos, que en este caso sería, bueno, la propiedad que cumplen todos los puntos de una circunferencia. Veamos ahora cómo se hace la deducción para el caso de la parábola, la elipse y de la hipérbola. ¿Está bien? Nos vamos a detener sobre todo en la de la parábola, que es un poco más sencilla. Después la de la elipse y la de la hipérbola la tienen detallada en el apunte y la pueden leer después, pero me interesa, por lo menos en una, mostrar cómo a partir de una condición se puede traducir todo eso a una ecuación.
y después que en la ecuación podamos leer todos los datos, como dónde están ocultos los datos de los que partimos. Bueno, para empezar, los puntos de la parábola, vean que la definición como lugar geométrico no es tan sencilla como la definición de los puntos de la circunferencia, ¿sí? Lo que se cumple es, dice acá, lo siguiente. Una parábola es el conjunto de puntos, y ahora empieza la condición, ¿sí? Cuya distancia a un punto fijo, que se llama foco, es siempre igual a la distancia hasta una recta fija, que se llama directriz. Es decir, si yo quiero armar una parábola, necesito un punto y una recta. El punto que se llama foco de la parábola y la recta que se llama directriz de la parábola. ¿Cómo se construye? Bueno, acá tienen un dibujo nada más, después lo vemos con otro caso. Si tengo este punto que es el foco y tengo esta recta que está acá como directriz, los puntos de la parábola lo que van a cumplir de esta parábola es que la distancia de cualquiera de los puntos de la parábola, si yo calculo la distancia hasta el foco y calculo la distancia desde ese punto hasta la recta, me coinciden, ¿sí? ¿Me coinciden igual a cuánto? Bueno, depende de cuál sea el punto que tomo, ¿sí? O sea, no están todos a la misma distancia del foco que de la directriz, sino que esas dos distancias son iguales entre ellas. No sé si queda claro dicho así, pero por ejemplo, si yo tomo este punto de acá, está la parábola, ¿no? Este punto de acá, mido la distancia hasta el foco, está señalada con este segmentito rojo, ¿no? Mido la distancia hasta la directriz, que por supuesto la distancia desde un punto hasta una recta la tengo que medir en una línea que sea perpendicular, ¿no? En una recta que sea perpendicular a la directriz. Bueno, estas dos distancias son las que coinciden, ¿sí? El segmentito de este rojo y este rojo tienen la misma longitud. Si tomo otro punto en la parábola, por ejemplo también la distancia hasta el foco y la distancia hasta la directriz van a ser iguales, pero no van a ser iguales a estas dos, ¿sí? Van a ser iguales entre ellas. Si tomo un punto ya más alejado del vértice, por ejemplo acá, ven que esta distancia se va haciendo mayor. Este segmento verde es igual a este segmento verde, que por supuesto son más largos que estos dos segmentos rojos, por ejemplo, ¿sí? Lo que se mantiene es que cualquier punto que yo tome de la parábola va a estar a la misma distancia de esta recta que de este punto. Eso es lo que cumplen cada uno de los puntos. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona esta definición? Sí, se entendió, profe. Bueno, bien. Bueno, lo que queremos hacer es, si yo tengo el foco, si me dan el foco y me dan la directriz, ¿cómo hago para armar la ecuación de la parábola? Porque ya supongo que tienen la idea que, por ejemplo, y igual a x cuadrado es la ecuación de una parábola, porque bueno, pues ya antes la graficaron en Mate 1, ya construyeron esa curva y vieron que se le daba nombre de parábola, que tenía un eje de simetría, que tenía un vértice, ¿sí? Pero quizás no la vieron así con esta definición de puntos como lugar geométrico. Bueno, vamos a ver que de hecho se llega a una ecuación así. Una ecuación que vincula x e y, en donde una de las variables va a estar elevada al cuadrado y la otra no. Eso es lo que caracteriza fácilmente a una parábola. Por eso decíamos que era la gráfica de una función cuadrática, ¿sí? Bueno, una construcción entonces. Quiero hallar la ecuación de esta parábola. ¿Cuál es esta parábola? Bueno, no es cualquiera. Es una... A ver si ahí se notan bien las letras. Sí. Es el conjunto de puntos que cumple, bueno, con la definición, pero lo que aparece de particular acá es que el foco es un punto que está en el eje Y y la directriz es una recta horizontal, ¿sí? Cosa que podría no haber sido. Digo, en el ejemplo de acá la directriz no era horizontal. Bueno, nosotros vamos a estudiar los casos con directriz horizontal o con directriz vertical, ¿sí? El resto de los casos con directriz que tiene una inclinación con respecto a los ejes, no lo vamos a analizar porque lo que habría que hacer ahí es, bueno, agarrar la ecuación de la parábola y hacerle una rotación, no sería muy difícil, ¿sí? Pero las deducciones que vamos a ver son para directriz horizontal o directriz vertical, solamente. Caso directriz horizontal. Se eligió el foco, se eligió la directriz. Hay otra cosa también para señalar, que es, el foco está marcado en el eje Y, tiene estas coordenadas que se dicen acá, 0, P. O sea, es claro que la primera coordenada de este punto vale 0 porque estamos en el eje Y, ¿sí? Si estamos en el eje Y, todos los puntos del eje Y tienen x igual a 0.
Y se eligió como directriz de esta construcción de la parábola una recta que es horizontal, por lo tanto su ecuación es lógico que sea igual a constante, pero además la constante no es cualquiera, sino que es menos p. P es la letra que aparecía acá. Bueno, acá igual a menos p, lo que me indica es que si, por ejemplo, este punto fuera, no sé, el 0,2, esto sería igual menos 2. Es decir, que desde el eje X, este foco estaría 2 unidades para arriba y la directriz está 2 unidades para abajo, ¿sí? En general, bueno, P unidades para arriba, P unidades para abajo. Eso lo que va a hacer es que el vértice de la parábola no quede en cualquier lado, sino que quede justo sobre el origen, en el origen, mejor dicho. Se ve por qué, ¿no? ¿A qué distancia está el origen, el 0, 0? O sea, acá están marcados los ejes, además. Este es el foco y esta es la directriz. El punto este, 0, 0, ¿a qué distancia está del foco? A P. ¿Medio P? ¿Por qué medio P? Perdón, leí la respuesta del chat nada más. No escuché si me respondieron también. P. Una instancia de P. P unidades, acá me dicen medio P. Bueno, veamos. Si estoy acá en el 0, 0, para llegar al punto 0P, y sí, tengo que subir P unidades. ¿Sí? La distancia es P. Ojo a lo que se llama, porque en algunos libros se considera P otra cosa. Bueno, en este caso sería P, ¿sí? ¿Y a qué distancia está el origen, el 0, 0, de esta recta? De la recta I igual menos P. ¿Qué distancia hay acá? También P unidades. Estamos considerando un número P que es positivo, ¿no? Porque si P fuera negativo, el punto este, en vez de estar acá, estaría abajo. Y la directriz, bueno, estaría arriba. Cosa que también podría ser, ¿sí? Pero en este caso estamos considerando que P es positivo. Entonces, ¿la distancia cuál es? P, bueno, acá me dicen menos P. Veamos. La distancia es una magnitud positiva, ¿sí? Yo tengo que hacer la altura de este punto menos la altura de este punto. Bueno, la altura de este punto es 0 y la altura de este punto es menos P. Entonces, 0 menos P, o sea, el más grande menos el más chico, ¿no? La altura más grande menos la altura más chica. 0 menos P me daría P, ¿sí? Así que, bueno, este punto, el 0, 0, está a distancia P del foco y a distancia P de la directriz, ¿sí? Por eso es que el 0, 0 es un punto de la parábola. Y además no es cualquier punto, sino que es el vértice de la parábola. ¿Por qué? Porque además de pertenecer a la parábola, pertenece al eje de simetría de la parábola, que es el eje Y en este caso, ¿sí? El resto de los puntos de la parábola también va a cumplir la misma condición, que su distancia del foco y su distancia de la directriz va a ser la misma, solo que no la vamos a poder calcular tan fácilmente como hicimos recién. Digo, el punto este, porque justo está sobre una línea que es sobre la vertical esta, que justo pasa por el foco, ¿sí? Pero si tomo otro punto, no voy a medir todo en vertical, ¿sí? Por ejemplo, un punto por acá. La distancia está hasta el foco y la distancia hasta la directriz, que se mide obviamente en una línea vertical para que sea perpendicular a la directriz. Lo que tiene que cumplir es que tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a construir, lo que vamos a escribir, es una expresión que me diga justamente esto, que esta distancia tiene que ser igual a esta. Es decir, tengo que escribir una expresión que me calcule la distancia entre el punto P y el punto F, que ya sé cómo hacerlo porque sé usar Pitágoras, y tengo que escribir otra expresión que me calcule la distancia desde el punto P hasta la directriz, o sea, hasta un punto que ven que está señalado con la letra A, que está en la directriz, pero está no en cualquier lado, sino con el mismo valor de X, digamos, para que esta línea sea vertical. Entonces, la ecuación de una parábola, en este caso, lo que va a necesitar para que la escribamos es que estas dos expresiones sean iguales, ¿sí? Bueno, entonces es fácil eso. Escribo una expresión para esta distancia, escribo otra expresión para esta distancia, y las igualo. Pidiendo que las dos cosas sean iguales, estoy pidiendo que el punto de X y Y pertenezca a la curva. ¿Bien? Bueno, esto es lo que se hace acá. Primero, distancia entre este punto F y este punto P. Ya sabemos que se calcularía con Pitágoras. Las coordenadas del punto P, un punto genérico, serían X, Y. Las coordenadas de F serían 0, P. Entonces hay que hacer
x menos 0, e y menos p. Vendrían a ser las componentes del vector, ¿no? Del vector que une estos dos puntos. Bueno, su longitud vendría a ser el módulo de ese vector, la longitud del segmento este, de fp. Bueno, eso es lo que se propuso acá. Esta distancia, fp, la distancia entre el punto F y el punto P, se escribió como esto, x menos 0 al cuadrado más y menos p al cuadrado raíz de todo eso. ¿Se entiende cómo? Es como aplicar Pitágoras a esta longitud. ¿Está bien? Bien, profe. Bueno, eso, esta expresión después, bueno, se la iguala a esta otra, a la distancia desde P hasta el punto A. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de especial el punto A? Que tiene la misma coordenada en X que el punto P, porque esta es una línea vertical. Entonces acá lo que importa es la diferencia de alturas. Altura del punto P menos altura del punto A, que vendría a ser I menos P. Por eso ven que acá dice I menos P. Y esta parte, bueno, X menos X, que claramente esto va a dar 0. Bueno, esta expresión que vemos acá, esto ya podríamos decir que es la ecuación de la parábola. De la parábola de foco en el punto 0P y directriz de ecuación, bueno, esta, I igual menos P. Si uno la acomoda un poco, que es lo que se hizo después, se puede mejorar un poco, se puede llegar a una expresión más conocida, más fácil de interpretar. Bueno, esta parte es operar solamente. Partimos de esta igualdad, esto es FP, la longitud FP, y esta es la longitud desde A hasta P. Para mejorar un poco esta expresión, ven que esta parte de este término ya se borró porque, bueno, daba 0. Bueno, ¿qué se hace? Se eleva al cuadrado de ambos lados. En el siguiente paso la raíz ya no está, las dos raíces. Y después vemos si hay cosas para simplificar. Por ejemplo, de este lado que tenemos I menos P al cuadrado, de este lado tenemos I más P al cuadrado. Obviamente que no se pueden simplificar un término, digo, este paréntesis y este otro. No, pero puedo hacer el desarrollo de los cuadrados y ver qué cosas después se repiten. Haciendo el desarrollo acá ven que quedó un I cuadrado y acá también. Así que estos se simplificaron. Aparece un P cuadrado también acá sumando y acá también, así que se van a simplificar. Los que no se van a simplificar van a ser cuando hago 2 por la primera por la segunda, que sería 2 por I por P, que es, bueno, por tener un menos acá sería menos 2P por I, y de este lado un más 2P por I. Entonces, este término con este término no se simplifican, se juntan. Puedo sumar 2P por I de los dos lados, entonces de este lado me queda 4 por P por I. ¿Sí? Esta expresión ya es x cuadrado igual 4p por i, ya es la ecuación de una parábola. Y es mucho más fácil de relacionar con lo que ya vieron antes, ¿no? Una aclaración, x e y vendrían a ser las variables y p es un número, p es una constante, que significa algo. ¿Qué era la constante p para esta construcción? P minúscula, digo. ¿Qué me indica en esta parábola? La distancia del punto y la directriz. La distancia Desde el foco y el vértice de la parábola. Bien, la distancia que hay desde el vértice al foco o desde el vértice a la directriz, porque es lo mismo, se simboliza con P. Bien. Muy bien, entonces esa distancia la voy a ver acá. La voy a ver en esta ecuación. ¿Sí? Después pueden aparecer otras variaciones. Toda esta construcción, bueno, vuelvo a mirar el gráfico, ¿no? Toda esta construcción se armó para que el vértice justo quede en el punto 0, 0, pero obviamente que puede ser en otro lado el vértice. En ese caso, si el vértice está movido, si está en otro lado, lo que cambia en la ecuación es que en vez de aparecer, la vuelvo a mirar acá, en vez de aparecer x solo o y solo, aparece x menos alfa y menos beta, donde alfa y beta vendrían a ser las coordenadas del vértice. Y otra cosa que también puede cambiar es que acá la directriz es una recta horizontal, pero también podría haber sido una recta vertical, ¿sí? Puedo tener una recta vertical, un foco, y entonces lo que cambia es que la curva, en vez de tener eje de simetría como acá, vertical, su eje de simetría pasa a ser vertical, como una parábola acostada, diríamos, ¿sí? ¿Qué le pasa a la ecuación? Bueno, que el papel de x ahora lo juega ahí y al revés. Entonces, en vez de tener
x al cuadrado igual a 4p por y, tendríamos y cuadrado igual a 4p por x, ¿sí? Y si después muevo el vértice, bueno, también van a aparecer x menos alfa y menos beta. Las ecuaciones que nos van a interesar entonces, las ecuaciones se llaman canónicas para una parábola que tenga eje de simetría vertical o eje de simetría horizontal, es alguna de estas dos, ¿sí? La ecuación canónica va a ser alguna de estas dos. O aparece x al cuadrado e y no está al cuadrado, o al revés, o y al cuadrado y la otra variable no, ¿sí? ¿Qué datos leemos de estas expresiones? Bueno, alfa y beta, que son los números que alfa es el que se le resta a x, beta es el que se le resta a y. Esas serían las coordenadas del vértice. Y el otro parámetro que aparece acá es p. Bueno, p es la distancia que hay entre el vértice de la parábola y el foco de la parábola, o entre el vértice y la directriz. Una aclaración nada más, este número, este p, puede ser tanto positivo como negativo. Si p es positivo, como en el caso que analizamos recién, lo que está pasando es que el foco está por encima del vértice, entonces las ramas van hacia arriba, o si estuviera acostado, el foco estaría a la derecha del vértice y las ramas van hacia la derecha. Si P es negativo, bueno, al revés, las ramas quedan hacia abajo o hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, el signo de P también nos da información sobre la forma de la curva, de la parábola. ¿Bien? Bueno, este era un par de ejemplos acá de cómo se armó. Lo que quiero que veamos es una construcción donde se puedan mover cosas. Porque así va a ser más sencillo. Bueno, lo que tenemos acá. Aparece un punto que puedo moverlo, ¿sí? Sus coordenadas son, bueno, alfa y beta, que vendrían a ser las coordenadas del vértice, ¿sí? Y también puedo ir moviendo el valor del parámetro P, que bueno, ya sabemos que significa algo también para la forma de la parábola, y ver cómo afecta eso a la ecuación y a la gráfica, ¿sí? De la curva. Entonces, por ejemplo, si tengo que elegir una de las opciones, ¿sí? O parábola de eje vertical o parábola de eje horizontal. Por ejemplo, tomo parábola de eje vertical. Con eje vertical me refiero a que el eje de simetría vendría a ser vertical, ¿sí? Fíjense que acá voy a mover el vértice un poquito. Por ejemplo, no sé, lo dejo acá. ¿Cuáles serían en este caso, en este momento, las coordenadas del vértice de esta parábola que vemos graficada? Menos Menos 2 y 2, 4. 4. Menos 2 y 4. Bueno, eso en la ecuación lo vemos reflejado acá. A x se le está restando menos 2, es decir, acá se podría simplificar, ¿no? Podría decir x más 2. A x se le está restando 2, a y se le está restando 4. Esas son las coordenadas del vértice. Y fíjense que al mover el valor de p, va cambiando también la forma de la parábola. El valor de p tiene que ver con si la parábola está más abierta, más cerrada, ¿sí? Y vean que ahora p es positivo, pero si p pasa a ser negativo, lo que tenemos es una parábola con las ramas hacia abajo. ¿Está bien? O sea, de esa forma es que cambian. Bueno, puedo mostrar acá el foco y la directriz, pero quiero a ver si se entiende realmente, que me lo intenten responder antes de que lo muestre. Supongamos que armé esta parábola. El parámetro P toma este valor, menos 2. Y bueno, y el vértice lo dejo acá, en donde está, ¿sí? En el punto menos 2, 4, que se nota acá como las coordenadas que se le está restando a X y la coordenada que se le está restando a Y. ¿Dónde dirían que va a aparecer el foco? ¿Qué coordenadas va a tener el foco? Menos 2, 2. Menos 2, 0. A ver, menos 2, 2 estaría acá y menos 2, 0 estaría por acá. Veamos. Pido que lo muestre. Me aparece acá, en el punto menos 2, 2. ¿Por qué? Porque P es igual a menos 2. P
P es igual a menos 2, ¿y desde dónde es que tengo que medir esta cantidad? Desde el vértice hacia dónde me debería mover para encontrar el foco. Hacia abajo, hacia los números negativos. Hacia abajo. Bien, mantengo la coordenada en Y, o sea, por eso Y sigue valiendo, mantengo la coordenada en X, por eso X sigue valiendo menos 2. La coordenada que cambia es la Y. Si este punto estaba a altura 4, bueno, el foco va a estar 2 unidades más abajo, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de P igual menos 2 tenía P igual 2? La parábola mira hacia arriba. ¿Y dónde va a estar el Cambian foco? las ramas. Sí, me apuntan hacia arriba. En ¿Y dónde 6. está el foco? En 6. En 6. Eso no sé, eso no es un punto. O sea, díganme las dos coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y. Menos 2, 6. 2, 6. Muy bien, menos 2, 6. A ver, pido que me muestre. Sí, exacto, en el menos 2, 6. Y vean que la directriz, como el eje de simetría era vertical, bueno, la directriz es una recta horizontal, que aparece desde el vértice, me tengo que mover. P unidades, puede ser hacia arriba o hacia abajo, en este caso como el foco está arriba, sería hacia abajo, ¿sí? Desde acá, 2 unidades hacia abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cómo es que funciona? Si Sí. voy moviendo, bueno, ahora mantengo que me muestre, ¿no? El foco y la directriz. Si voy cambiando el valor de P, fíjense que al aumentar P, el foco se aleja del vértice. Bueno, y la directriz también. Y a la parábola lo que le cambia es la forma, como que se van abriendo las ramas, ¿sí? En cambio, si el valor de P es chiquito, ven que las ramas como que se van cerrando al acercarse el foco. Cuanto más chiquito sea P, bueno, P igual 0 es como que degenera en una recta, pero bueno, ahí ya deja de ser una parábola. Cuanto más chiquito el valor de P, más cerradas están las ramas. Y bueno, cuando P es negativo, las ramas apuntan hacia el otro lado. ¿Está bien? O sea, esto es como para que vayamos viendo también cómo afecta cada uno de los parámetros. Los que se van a leer en la canónica son alfa, beta y P. Alfa y beta son las coordenadas del vértice y P es, el módulo de P es la distancia desde el vértice hasta el foco, ¿sí? Después, el signo de P me va a indicar si el foco quedará por arriba o por debajo, o a la izquierda o a la derecha. ¿Está bien? O sea, está casi bien decir P es la distancia, pero en realidad no, porque P podría ser negativo y no sería la distancia, ¿sí? O es la distancia o es menos la distancia. Bueno, acá trabajé siempre con la de eje vertical, pero si hacía con la de eje vertical... así, que me oculte. Si hago con eje horizontal, lo que cambia es que las ramas o van hacia la izquierda o van hacia la derecha, ¿sí? Y el foco y la directriz, bueno, siguen cumpliendo que están a una distancia P o menos P del vértice, pero tengo que moverme o hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya no hacia arriba o hacia abajo. ¿Bien? Me voy a fijar en... Ustedes tienen, no sé, unos ejemplos acá en la punta, pero lo que quiero hacer es la construcción aprovechando esto, ¿no? Esta pantalla. Solamente para ver que lo que está construido acá estaba bien. A ver. Después de ver las canónicas, bueno, aparecen estos dos ejemplos. Se pide escribir la ecuación de una parábola que cumpla con tal cosa. En un caso, bueno, tenemos un punto y una recta. 3, 1 y la recta x igual 5. Hay que encontrar la ecuación de la parábola que tiene vértice en Q y tiene directriz L. Fíjense que acá está el gráfico, ¿sí? Si yo quiero que el vértice está en el punto 3, 1. Perdón. Que el vértice está en el punto 3, 1 y sé que la directriz es esta recta que es vertical, bueno, la parábola va a estar acostada o no. Y acostada. Entonces, si me voy acá, me voy a ocultar todo. Ahí. ¿Dónde tengo que llevar el vértice? ¿En qué punto lo tengo que ubicar? 3, 1. 3, 1. Acá. 3, 1. En el punto 3, 1. Bien, y quiero que la directriz sea x igual 5, que acá yo no es que puedo elegir,
sea, lo que puedo mover acá es el valor de P, ¿sí? No puedo mover la directriz porque la directriz depende de justamente cuánto valga P. Pero este tiene que ser el vértice, sí. Este tiene que ser el vértice y la directriz quiero que sea la recta de x igual 5, que estaría por allá. Si este es el vértice y la directriz es x igual 5, ¿cuál es la distancia desde el vértice hasta la directriz? ¿Qué distancia hay desde el punto 3,1 hasta la recta x igual 5? 2. Ah, bien, no estoy leyendo, perdón. Es 2, bien, con lo cual elijo así, ¿no? P igual 2. O sea, ahora debería estar bien. Elijo parábola de eje horizontal, porque quería que sea una parábola acostada. ¿Está bien esto? ¿Esta parábola tiene directriz x igual 5? Lo puedo ver acá. No. ¿Por qué no? ¿Qué falló? ¿No estaba bien esto que P tenía que ser 2? Tenía que ser menos 2. Bien, porque si tengo que la directriz está a la derecha del vértice, entonces las ramas tienen que abrir hacia la izquierda. ¿Sí? Voy a modificarlo. Lo voy a poner en menos 2. Ahí. Vean que ahora si pido directriz y foco, me marca la directriz como x igual 5, sí, que era la que yo quería. Y bueno, el foco que aparece 2 unidades a la izquierda del 3,1. Y cae acá, en el punto 1,1. ¿Bien? O sea, de los datos que teníamos, que eran el vértice y la directriz, hay que deducir cuánto vale P y además qué signo tiene P. Pero bueno, me sirve hacer el gráfico, porque de otra forma no sabría cómo hacer. Bueno, justamente la ecuación que se armó acá, se trata de rellenar acá el valor de alfa, con el valor de alfa, beta y P. Bueno, se dedujo que P era menos 2, que alfa era 3, que beta era 1, se llega a esta ecuación. Y su gráfico, bueno, el gráfico que vimos recién en la otra pantalla. Y la segunda parte del ejemplo me pedía escribir la ecuación de la parábola que tiene foco en el punto Q y directriz la misma recta, en la misma recta L. ¿Sí? Pero ahora este punto, digamos, ya no es más el vértice de la parábola, sino que es el foco. Así que si yo tengo este foco y tengo esta recta como directriz, ¿dónde va a estar el vértice de la parábola? De la nueva parábola. Me estoy refiriendo ya a él. Claro, tiene que estar, si entre este punto y esta recta hay 2 unidades de distancia, y bueno, tiene que ser un punto que esté a 1 unidad de distancia de ambos, que se mantenga a la misma altura. Por eso caemos en el punto en el punto 4,1. ¿Y cuánto sería P en este caso? Menos 1. Sería menos 1, también negativo, porque las ramas siguen apuntando hacia la izquierda, pero bueno, ya no es la misma parábola de recién. Si vamos acá, lo que hay que mover es, bueno, el vértice ya no es este punto, sino que es el 4,1, ven que ahí me movió la directriz, sí, pero porque todavía no ajusté esto. Con P igual menos 1 y vuelvo a tener como directriz la misma recta de recién x igual 5 y bueno, el foco en el 3,1, que es donde yo quería que esté. ¿Está bien? Entonces, para armar la ecuación de una parábola, lo que necesitamos saber es dónde está su vértice y cuánto vale P. ¿Qué significa el valor de P? Bueno, me indica, por un lado, si es positivo o negativo, me indica si las ramas van hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, y numéricamente el valor P me da la distancia entre el foco de la parábola y el vértice de la parábola. ¿Bien? Después lo otro que siempre hay que elegir es si nos vamos a quedar con con la parábola que tiene x al cuadrado y a la 1 o al revés, o y al cuadrado y x a la 1. De acuerdo a, bueno, cuál de las dos tendremos así, parábola acostada o parábola no acostada. ¿Bien? O sea, no es algo tan nuevo, digamos. Lo que cambia es que ahora no nos basamos solamente en la ecuación, sino que la ecuación se la construye a partir de estos datos, bueno, foco, directriz, vértice. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, empezaron a hacer ejercicios, ya aparecerán dudas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué datos hacen falta para armar la ecuación de una elipse? ¿Qué datos hacen falta para armar la ecuación de una hipérbola? Y bueno, ¿cómo funciona en el gráfico todo eso? ¿Sí?
quería darle más detalle a esto, porque bueno, es una deducción un poco más sencilla. La deducción de la elipse y de la hipérbola la tienen para leer en la guía y bueno, no es tan larga. Lo que cambia también es los datos de los que partimos, ¿sí? Y la definición obviamente que es distinta. En el caso de la elipse decimos, en vez de hablar de un foco, como recién con la parábola, vamos a tener dos focos, dos puntos que hacen de focos. Una elipse tiene dos puntos que son fijos, se llaman focos. Y lo que cumplen todos los puntos de la elipse es que si yo calculo la distancia desde un punto cualquiera de la elipse hasta uno de los focos y calculo la distancia hasta el otro foco, entonces, por ejemplo, desde este punto serían estos dos segmentos rojos, ¿no? Desde este punto serían estos dos, que son azules, violetas. Y desde este punto serían estos dos segmentos verdes. Lo que se cumple es que esas sumas, la suma de las dos distancias, siempre se mantiene constante. Acá no es tan sencillo verlo, o sea, no vemos tan fácilmente que la suma de este más este se mantenga constante, y la suma de este más este sea lo mismo, la suma de esto más esto también. Después les voy a pasar un link para, hacer como lo hicimos la otra vez con vectores, para un Classroom de GeoGebra en el que van a poder ir moviendo un punto en una elipse y ver que efectivamente estas longitudes, esta suma de longitudes se mantiene. Lo que nos interesa ahora es poder deducir cuál sería la ecuación canónica y cómo leer los datos necesarios para representarlo también, para graficar. Entonces, otra vez, para deducir la ecuación vamos a partir de un caso más fácil, no cualquier caso, sino que vamos a elegir que los dos focos de la elipse estén apoyados, bueno, como se ve en este gráfico, ¿no? Apoyados en uno de los ejes, en este caso se eligió en el eje X, y además que el punto medio entre los dos focos sea justo el origen, cosa de que el centro de esta elipse sea el origen. Pero por supuesto que eso después se puede cambiar, se puede desplazar y mover toda la elipse a otro lado, ¿no? En vez de que el centro esté acá, el centro podría estar, no sé, en otro punto. Bueno, se elige entonces estos dos puntos como focos y además se elige que la elipse pase por un cierto punto, que en este caso el punto dato sería el punto A0. Todos los puntos de esta construcción lo que van a cumplir es que si yo hago la suma entre la distancia desde P hasta este foco 1 más la distancia desde P hasta este foco 2, siempre el resultado va a ser el mismo, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Cuál va a ser ese resultado? Bueno, hay un punto en el que podemos calcular fácilmente cuál sería esa suma de dos distancias, que es este vértice. Bueno, se define como uno de los vértices de la elipse. Si yo tomo este punto, el punto tiene coordenadas A, 0, y los focos tienen coordenadas menos C0 y C0. ¿Cuál es la distancia que hay desde este punto hasta este foco, hasta el foco más cercano? ¿Cuánto hay desde acá hasta acá? En letras, ¿no? Porque numéricamente es imposible. Claro, sería A menos C, que es la coordenada en X de este punto más la coordenada en X de este punto, porque están ubicados los dos a la misma altura, sobre el eje X. Entonces, A menos C sería la distancia hasta el foco más cercano. ¿Y hasta el otro foco? ¿Hasta acá? Desde acá hasta acá. Menos C más A. No. Bueno, eso es lo mismo que me dijiste recién, ¿no? Menos C más A es lo mismo que A menos C. Y no, la distancia hasta un foco y hasta el otro foco no coinciden. Acá. A más C. A más C. Sería A más C, porque tengo que hacer la coordenada en X de el que está más a la derecha, que es A, menos el que está más a la izquierda, que es menos C. A menos menos C es A más C, ¿sí? Conclusión, si este punto que está en la elipse, su distancia hasta este foco más su distancia hasta este foco es A menos C más A más C, esto que estoy diciendo está escrito acá, A más C más A menos C, vemos que el C y el menos C se pueden simplificar y la suma es 2A. O sea que todos los puntos que están en esta elipse, de focos menos C0 y C0, todos los puntos que están en esta elipse cumplen que su distancia hasta el foco 1 más la distancia hasta el foco 2 vale siempre igual a 2A. ¿Y qué es A? Es la distancia desde el centro hasta el vértice, hasta este punto, hasta este vértice. Que en realidad lo que me indica es el tamaño en horizontal de la elipse, desde el centro. Yo me muevo A unidades hacia allá y llego a un punto de la elipse, o A unidades hacia la izquierda y también. Bueno, si A fuera más grande, la elipse sería más grande, ¿no? Por lo menos en sentido horizontal sería más grande.
Bueno, lo siguiente, lo que ustedes encuentran acá y pueden leer después bien, es cómo se hace para, a partir de esa condición de pedir que esta suma, esta distancia más esta distancia sea igual siempre a 2a, se empiezan a hacer operaciones para poder simplificar un poco esta expresión, ¿no? Porque no me gusta que parezca una raíz más otra raíz, digo, no puedo leer demasiado bien ahí. Se acomodó de la misma, o parecido a la forma que se hizo recién con la parábola, lleva más pasos, eso sí. Bueno, y se llega a otra ecuación. O sea, eso que se veía tan feo, finalmente es equivalente a esta otra expresión. Esta es la que vamos a tomar como la ecuación canónica de una elipse. Ven que había aparecido hasta ahora A y C, y ahora de golpe aparece B. Bueno, ¿qué es B? Así como A se llama semieje horizontal, que es la distancia desde el centro de la elipse hasta este vértice, o sea, si me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, B es la distancia desde el centro de la elipse si me muevo hacia arriba o hacia abajo. O sea, A y B lo que me dan son las medidas de los semiejes de la elipse. El tamaño de la elipse lo dan A y B. Esta entonces sería la ecuación, al final, la ecuación canónica de una elipse centrada en el punto 0, 0, ¿no? Obviamente que esto después puede modificarse, porque el centro puede estar en cualquier lado. Bueno, la más general posible sería esta ecuación. En vez de x solo, x menos alfa, y en vez de y solo, y menos beta, donde alfa y beta van a ser las coordenadas del centro. ¿Bien? Y A y B, bueno, los semiejes, el valor de A, el valor de B. Semieje horizontal, semieje vertical. Bueno, la pregunta que obviamente sigue acá es, el caso que se tomó recién, ven que la elipse está más estirada en el sentido horizontal, o sea que A es más grande que B. ¿Qué pasa si B es más grande que A? ¿Qué va a pasar con la forma de la elipse? Estirada en sentido vertical. Bien. ¿Y los focos, si estuviera estirada en el sentido vertical? ¿Dónde estarían? ¿Dónde van a aparecer? En el eje Y. Sí, en el eje vertical. Los focos de una elipse siempre aparecen en uno de los ejes de simetría, el más largo. ¿Sí? Si está más estirada en el sentido vertical, los focos van a aparecer en el eje más largo. Bien, bueno, ¿qué pasa si A es igual a B? Es una circunferencia. Exacto, es una circunferencia. Si este tamaño coincide con este tamaño, lo que va a pasar es que vamos a tener, bueno, sí, vamos a seguir, va a seguir siendo una elipse, pero además va a cumplir que va a ser también una circunferencia. Vuelvo acá a la pantalla de las construcciones. Vamos a armar también una elipse. Lo que está para modificar acá es el centro, aunque lo puedo ubicar en cualquier lado, y acá con deslizadores, bueno, ¿por qué? Y acá con deslizadores puedo modificar el valor de A y el valor de B. ¿Sí? Por ejemplo, ahí A vale 3,5 y B vale 2,3. Claramente está más estirada en el sentido del eje X. Si yo llevo a B a que mida exactamente 3,5, bueno, lo que tengo es una circunferencia. Veamos además, que esto es lo que quiero mostrar más. Bueno, acá está la ecuación, ¿no? X menos, este menos 4 y este 2 vendrían a ser las coordenadas del centro, que está acá, pero bueno, lo puedo trasladar a otro lado si quiero. No sé, lo voy a dejar, ¿no? Bueno, lo voy a dejar donde estaba. Y ahora hago que me muestre los focos. Si yo modifico, digamos que mantengo a uno fijo, ¿no? Y modifico el otro valor, el valor de B, ahí como que lo estoy aplastando. Ven que los focos como que se van alejando, porque ahí B es mucho más chico que A. Cuando B se va pareciendo, ahí estaría 3,4, bueno, ahí estoy cerquita. O sea, cuanto más circular es la elipse, más cerca están estos dos focos. O sea, si la elipse está más estirada, porque A es mucho mayor que B o B es mucho mayor que A, los focos están bien lejos. Cuanto más parecidos son estos dos valores de A y B, los focos se van acercando. En el caso particular de que sean A igual a B, o sea, una circunferencia, en vez de dos focos, lo que tengo es un único punto, porque se juntan, y ese punto es el famoso centro de la circunferencia. Bien. Voy a seguir estirando B, ven que ahora esto.
Cuando B es más chico que A, los focos los vemos en una línea horizontal, y cuando B es igual se juntan, y cuando B es más grande, ya los focos me los pasa al eje vertical, al eje de simetría vertical. ¿Sí? Y cuanto mayor es la diferencia, los focos se van alejando. La diferencia entre B y A. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entendió, profe. Bueno. Bien, entonces, cuando se pide armar la ecuación de una elipse, se tienen que dar los datos. O centro y valores de semiejes, o centro y semiejes, ¿sí? O pueden darse los focos y algún punto que esté en la elipse, también es una posibilidad. Si me dan los focos, obviamente que el centro lo puedo encontrar fácil porque el centro siempre está a la misma distancia. ¿Sí? O sea, el centro viene a ser siempre el punto medio entre los dos focos. Y también hay que poder hacerlo al revés. Si conozco la ecuación de la elipse, bueno, poder leer no solo su centro y su tamaño, el tamaño de la elipse, sino también dónde estarían esos focos. Eso es lo único que acá no está como, no se ve. Ven en la ecuación, se nota que el -4 y el 2, bueno, aparecen acá porque son las coordenadas del centro, y este 3,5, este 4,5 me vienen a dar el tamaño, ¿no? Vean que desde acá, si muevo 3,5 hacia la derecha o hacia la izquierda, bueno, llego a los vértices. Si me muevo 4,5 hacia arriba o hacia abajo, también llego a los vértices. Pero los focos, no sé dónde están ubicados. Bueno, hay una relación que me vincula el tamaño de los semiejes con dónde van a estar los focos, que eso lo tienen deducido acá. Les quiero mostrar, a ver, acá. Bueno, es a partir de la construcción de un triángulo equilátero y aplicar Pitágoras, no es mucho más, pero la relación que me interesa señalar es esta. La relación que hay entre A, B, que son los semiejes horizontal y vertical, y C es la distancia desde el centro hasta alguno de los focos, que se cumple siempre es esta, A cuadrado menos C cuadrado igual a B cuadrado. O, esto, fíjense que acá A sería el más grande, ¿no? Más grande que B, digo. O en el caso de que sea una elipse más estirada en el sentido vertical, vendría a ser esta otra relación. B cuadrado menos C cuadrado igual a cuadrado. O sea, el que queda acá al que se le resta. Bueno, el que viene a ser de hipotenusa, ¿no? Es el más grande. O es A o es B. Así que también, si tengo la ecuación de la elipse, puedo leer su tamaño, su centro, pero también ubicar dónde estarían sus focos. Bien. Bueno, el ejemplo que aparece acá resuelto es distinto a los que vimos antes con parábola porque no se propone construir la ecuación de una elipse que satisfaga tal condición, sino que se da al revés, se da la ecuación armada de una elipse y hay que, a partir de esa ecuación, leer dónde están sus centros, sus focos y su tamaño. Este ejemplo de cómo a partir de una expresión así llevarlo a la ecuación canónica, o sea, la ecuación más parecida a esto, es un caso en el que se aplica esto de completar cuadrados. ¿Bien? ¿Se acuerdan o vieron en Mate 1 en qué consistía este método? ¿Completar cuadrados? ¿Suena algo? ¿Sí? ¿Para qué servía? ¿Para qué lo usaron? ¿Para qué usaban completar cuadrados? Si lo usaban, no sé. Quizás no. Cuando la ecuación no estaba completa. ¿Cuando la ecuación de qué? Para transformar en un cuadrado de un binomio. Ajá. Teníamos que agregar como un valor para llegar a un cuadrado de un binomio. Sí, ¿y eso para qué? Digo, ¿con qué objetivo? ¿Para resolver una cuadrática? ¿Para qué? Para hallar la forma canónica de qué cosa, de qué curva o de qué objeto. Pregunto para qué lo usaban en Mate 1, ¿no? Ahora lo vamos a usar, sí, para dar la forma canónica. Para buscar raíces. Para buscar raíces de una cuadrática, por ejemplo, se puede usar, en vez de usar Bhaskara, se puede usar este método de completar cuadrados. Sí, de hecho, la fórmula de Bhaskara
no sale de la nada, sino que se deduce a partir de esto, de aplicar, de completar cuadrados en la ecuación general y bueno, después deducir x. Bueno, nosotros lo vamos a usar para formar un trinomio de segundo grado, sí. Cuando tenemos una fórmula que está desarrollada. Por ejemplo, acá, esta ecuación no respeta la forma de esta canónica. Porque no aparece x menos algo al cuadrado, sino que ven que acá tengo x cuadrado y acá tengo un menos 6x. Entonces, el método este de completar cuadrados, lo que va a hacer es tomar juntar, ¿no? Este término y este término y ver qué hace falta sumarle para que eso sea justo el desarrollo del cuadrado de un binomio. Una resta o una suma, ¿sí? Lo mismo con y, si hiciera falta. Acá aparece 4y cuadrado, además, y acá aparece 16y. Bueno, también lo que se hace es, primero sacar factor común, acomodar para que también aparezca como el cuadrado de un binomio. ¿Sí? El ejemplo, ustedes lo tienen resuelto acá, después lo pueden leer fácil. Lo que sí tenemos que ver es que, por ejemplo, acá, x cuadrado y menos 6x, ¿no? Porque lo primero que se hace es como reordenar todo, juntar las cosas que tiene x y las cosas que tienen y dejarlas por acá. Bueno, x cuadrado menos 6x, acá se va a tener que agregar algo. Pero acá, en el término con y, lo primero que se hizo fue sacar factor común este 4, que es el que está multiplicando y cuadrado. ¿Por qué? Porque no es... pues yo lo que quiero tener es algo que empiece con y cuadrado solo. Porque pretendo que ese y cuadrado sea el primer término del desarrollo de y menos algo. Así que si tengo y cuadrado multiplicado por 4, no me gusta. Prefiero que esté y cuadrado solo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Sacando, en este caso, a 4 como factor común. ¿Está bien? Bueno, si miro este ejemplo, acá tengo x cuadrado menos 6x. ¿Qué es lo que le falta a esto? Le falta 9. ¿Por qué? Porque x cuadrado menos 6x más 9 es justo el desarrollo del cuadrado de x menos 3. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo llegué a este 9? Porque pienso en que este 6x de acá, perdón, este x cuadrado vendría a ser el cuadrado del primer término. Yo estoy buscando que aparezca el desarrollo del cuadrado de un binomio. Bueno, en ese binomio el primer término va a ser x, el segundo término no lo sé todavía. Pero sé que este sería el cuadrado del primero, este 6x viene a ser 2 por el primero por el segundo, de la expresión de binomio cuadrado que conozco. Si 2 por el primero por el segundo, o sea, 2 por x por el segundo, tiene que dar 6x, es porque el segundo era 3, ¿no? Porque 2 por 3 por x es 6x. ¿Está bien? Entonces lo que está faltando acá es agregar el segundo al cuadrado. Y si el segundo es 3, el segundo al cuadrado es 9. Por eso se sumó 9. Y si sumo 9, tengo que restar 9. Porque si no, estoy modificando la expresión y ya no me queda equivalente a lo que era antes. Si sumo 9, resto 9. Dentro de este paréntesis se hizo algo parecido. Bueno, en este caso, como teníamos y cuadrado más 4 por y, este 4y vendría a ser 2 por el primero por el segundo, así que el segundo es 2. Porque 2 por 2 va a ser 4. Así que acá lo que se agregó es 2 al cuadrado, que es 4. Se suma, se resta. Pero adentro del paréntesis. ¿Bien? Bueno, después lean el ejemplo con atención, ¿sí? Una vez que se pudo expresar todo como como la canónica, bueno, en este caso era una elipse. Acá ya podemos decir dónde está el centro de la elipse, cuál domina sus semiejes, que bueno, en este caso el centro está en el punto 3 menos 2, y los semiejes valen 2 y 1. Entonces, para graficar, ubico primero el centro, después muevo 2 unidades hacia la izquierda, hacia la derecha, una hacia arriba, una hacia abajo. ¿Está bien? Y ahí además aparece el cómo llegar a los focos. ¿Sí? Acá están. Bueno, los dos focos. ¿Alguna pregunta? Si este método de completar cuadrados no se lo acuerdan, lean este ejemplo después, con más tiempo, con más detalle, y fíjense que también tienen un video en el que está explicado esto. Con un ejemplo de, bueno, se completan cuadrados y se acomoda la expresión para llevarlo a la forma canónica. Pero este método lo vamos a necesitar porque cuando la expresión no está en la forma canónica no podemos leer los elementos fácilmente. En cambio, si está en la forma canónica, sí. Bueno.
Bueno, en la construcción me fijé y no tengo mucho más para agregar. Y finalmente llegamos a la tercera de las cónicas, que es la hipérbola. Es como tal vez la curva más rara, por esto de que tiene dos ramas. Pero la definición como lugar geométrico es bastante parecida a la de elipse. En el caso de la elipse, teníamos dos focos y pedíamos que la suma de distancias hasta los dos focos sea siempre constante. En este caso, pedimos que la diferencia sea constante. Es decir, todo punto en una hipérbola lo que cumple es que su distancia hasta el foco 1 menos la distancia hasta el foco 2 siempre da el mismo resultado. ¿Sí? En realidad, es distancia hasta el foco 1 menos distancia hasta el foco 2, o distancia hasta el foco 2 menos distancia hasta el foco 1, depende de cuál sea más grande. ¿Sí? O si quieren ponerle, consideramos el módulo. Pero lo que es importante acá es que si defino así como que es lo que tienen que cumplir todos los puntos, después ¿dónde estoy? Acá. La ecuación es bastante parecida, empieza bastante parecida a la ecuación de la elipse. O sea, lo que ven que acá en vez de poner un más, hay un menos. Esa sería la única diferencia. Los pasos que hay que hacer para acomodar, para despejar, bueno, son muy parecidos a los de la elipse. Acá se dejan también como un ejercicio. Y se llega a una ecuación que es bastante similar a la de la elipse, que es esta. Si el centro está en el 0, 0. Después, bueno, se pueden modificar si el centro estuviera en otro lado, de la misma forma que la elipse. Y vamos a tener así, una diferencia entre estas dos expresiones, que son las mismas que en la ecuación de la elipse. En vez de sumadas, aparece una sumada, una restada. Ahora bien, ¿cuál es la que aparece sumada y cuál es la que aparece restada? Bueno, cualquiera de las dos podría ser. Podría ser como hasta acá, o sea, el término con x sumado, el otro restado, o al revés. O el término con x restado, el término con y sumado. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que va a modificar? Bueno, la posición en la que van a estar las ramas. Pueden estar las ramas como acá, abiertas hacia la derecha, hacia la izquierda, o pueden, que en ese caso, fíjense que los focos están en un eje horizontal. O pueden estar así, hacia arriba, hacia abajo, y los focos en un eje vertical. O sea que acá no importa tanto si A es más grande que B o si B es más grande que A. Para la forma no interesa eso. Lo que interesa es si en la ecuación el término con X está sumado y el término con Y está restado, o al revés. ¿Sí? Bueno, estas serían las dos canónicas. O sea, como en la parábola, ¿no? Que aparecían dos canónicas, porque en el caso de la parábola podíamos tener x al cuadrado e y sin elevar al cuadrado, o al revés. Bueno, en este caso las dos aparecen al cuadrado, tanto x como y, pero una con signo más y otra con signo menos. Bueno, y otra cosa especial que tienen las hipérbolas es que tienen asíntotas, que son dos rectas a las cuales las dos ramas de la hipérbola se le van acercando, pero bueno, no llegan a tener intersección. Bueno, los valores de los semiejes, tal vez ahí no son tan fáciles de ver, pero los valores A y B en el gráfico los vamos a tomar como, a ver, por ejemplo, acá. Bueno, acá este se ve mejor. Si la hipérbola es así, de ramas hacia arriba y hacia abajo, o sea, si estamos en este caso, los vértices van a aparecer a una distancia B, que es el semieje que le corresponde ahí, a una distancia B del centro, para arriba y para abajo. Y si las ramas van así, hacia la izquierda y hacia la derecha, ay, acá está re chiquita, no se ve. La distancia desde el centro hasta a los dos vértices que ahora están moviéndonos en línea horizontal, bueno, van a ser A para este lado o A para este lado. Y también hay una relación entre la medida de A, la medida de B y la distancia de los focos, que se llama, desde el centro hasta los focos, se llama C, bueno, que también se deduce con Pitágoras. Esa relación está por acá, sí, acá. C cuadrado menos A cuadrado igual a cuadrado. A, B cuadrado. ¿Bien? Bueno, ¿qué más quiero hacer acá? Bueno, tengo un ejemplo que sería bueno que lo lean con detalle después. En cuanto a la construcción, tengo acá una para mostrarles con parábolas. Primero también hay que elegir si hipérbola, donde el eje focal, o sea, el eje donde están los focos, es el horizontal o es el vertical. Después el centro lo puedo mover. Por ejemplo, acá, no sé, lo podemos dejar ahí. ¿Sí? Tomo así, que
que los focos estén en el eje horizontal, es decir, en una línea que pasa por el centro, bueno, una línea horizontal. Y acá me van a aparecer las dos ramas de la hipérbola. Los valores de A y B, acá están fijos en 1 y en 1,6. Si yo los modifico, voy cambiando la forma de la hipérbola. Como que se van también abriendo, cerrando y alejando tal vez o acercando al centro. Acá está la ecuación. Me quedó cortada la ecuación. No, ahí está. Ven que acá el término que aparece, el que aparece sumado es el que tiene X y el que aparece restado es el que tiene Y. Puedo mostrar los focos van a estar sobre un eje horizontal. Puedo mostrar las asíntotas, serían estas dos rectas. Si yo modifico esto, se modifican las asíntotas y bueno, se modifican también los focos. Ahí. Puedo ocultar todo esto y ir a ver con eje focal vertical. Ramas hacia arriba, hacia abajo. Modificamos esto, bueno, ahí se modifica la forma. Acá tenemos las asíntotas y los focos. Bien. O sea, acá el tema de qué significan A y B no está tan claro. Para este caso, el valor de... Sí, tenemos así, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. El valor de B vendría a ser la distancia desde el centro hasta este vértice o desde el centro hasta este otro vértice. Pero el de A no lo vemos tan claro. Lo que sí se cumple es que estas dos rectas, las asíntotas, sus pendientes siempre son el cociente entre B y A. O sea, B dividido A es la pendiente de una de las asíntotas. B sobre A o menos B sobre A, ¿no? Las pendientes serían de estas dos rectas. Entonces, por ejemplo, si yo dejo A igual a 1, si B es 1, ven que estas dos rectas, la pendiente sería 1 sobre 1, B sobre A. 1 sobre 1, que es 1. Esta recta tiene pendiente 1 y la otra, por simetría, tiene pendiente menos 1. Si esto lo aumento, por ejemplo, si B vale 2, ahí las asíntotas pasan a tener pendiente 2 sobre 1, que sería 2, bueno, y la otra menos 2. Se van modificando las pendientes. Y entonces, por eso también es que cambia la forma de las ramas. Como que se van cerrando más o abriendo más. Si más grande la pendiente, se van cerrando y así se van abriendo. Bueno, tienen un ejemplo resuelto para el caso de la hipérbola, que se partió de unos datos que lo pueden leer, ¿no? Se parte de saber que estas dos son las asíntotas, entonces, bueno, claramente el centro es la intersección de las dos asíntotas, y después para lograr que pase por este punto, porque se pide eso, ¿no? Escribir la ecuación de la hipérbola que pasa por este punto y estas son sus asíntotas. Una vez que tenemos el centro y tenemos un punto, podemos deducir cuánto valdrían los dos datos que me faltan, que son A y B. Que son estos dos. Porque alfa y beta ya lo sé, serían las coordenadas de este punto. ¿Bien? Bueno, ese ejemplo después lo leen con detalle. No me detengo en eso, digo, porque ya lo tienen ahí para mirar. Bueno, y nos vamos a los primeros ejercicios. En el 23 se trata de hacer en todos lo mismo, que es acomodar una expresión que no está dada en forma canónica hasta llevarlo a la forma canónica. ¿Sí? Sigan el ejemplo que aparece para el caso de la elipse, que lo vimos un poco por arriba antes. Y en el ejercicio 24 es al revés. Tienen que ustedes escribir la ecuación de una curva que cumpla con las condiciones que se piden ahí. En todos los casos, yo les recomendaría, bueno, empezar graficando, aunque no lo pida, ¿sí? Pero además, déjenme buscar acá dónde. Pero además, como ayuda, esto era lo que les quería mostrar. Como ayuda van a tener una construcción que estoy buscando dónde es que la guardé. Acá. Bueno, ahí les muestro. En el campus. Bueno, en la unidad 2 se encuentran el apunte que estamos usando, las respuestas a los ejercicios, los links a los videos. Bueno,
todo el material. Y en la pestaña Comisión 6, que es la que nosotros usamos específicamente para esta comisión, yo le dejé bueno, el que aparece primero, este link, que si ustedes entran acá, lo que van a ver son construcciones, actividades en las que hay alguna construcción en las que se puede modificar algo. Por ejemplo, las 3 primeras tareas son como para interpretar estas cónicas como, bueno, el conjunto de puntos que cumple tal cosa. Bueno, ahí veo que ingresaron, muy bien. Por ejemplo, no me está mostrando nada, ¿por qué? Bueno, no sé, no me muestra. ¿Ustedes pudieron? Los 3 que veo acá que ingresaron. Luis, Maximiliano, Gustavo, ¿ustedes entraron y vieron la construcción? Bueno, no sé por qué no me muestra. ¿Sí? La de la parábola sí. A mí se me está cargando, pero me anda medio mal el Ah, internet. es porque no, está bien, es porque todavía no entraron, por eso es que no me lo muestra. Bueno, no, está bien. Les quiero mostrar, por ejemplo, cómo va a funcionar la de la elipse. No, se los voy a mostrar con mi vista, no desde el Classroom. ¿Dónde está? Bueno, por ejemplo, caso elipse. Lo que ustedes van a ver, en principio, es esto, una elipse en la que se pueden modificar las posiciones de los focos. Por ejemplo, no sé, los dejo ahí a los focos y después ir moviendo un punto en la elipse y que se note esto de esa condición que dice que la elipse son todos los puntos que cumplen tal cosa. Bueno, vean, yo fijo dónde están los focos y después elijo cualquier punto en la elipse. Acá lo que me está marcando es la medida de este segmento y la medida de este segmento, ¿sí? Que obviamente que se van modificando, sí. Pero acá arriba tienen la suma de los dos, ¿sí? Que es dinámica, yo muevo esto y se mueve esto. ¿Qué es lo que pasa con esta suma? ¿Cuánto va a dar? Siempre lo mismo. Claro, siempre lo mismo. Si modifico la posición de los focos, bueno, este resultado también se modifica, pero para esta elipse en particular siempre va a dar el mismo resultado, ¿sí? Bueno, eso es lo que quiero que vean, para eso están estas 3 primeras construcciones. En el caso de la hipérbola, bueno, van a ver que en vez de la resta va a aparecer la diferencia. ¿Sí? Muevo un punto por acá y ven que la diferencia se mantiene siempre constante. Bueno, eso es como para interpretar el significado del lugar, de las curvas como lugar geométrico. Y las 4 actividades que vienen después son como ayuda para los ejercicios del 24, o sea, los incisos del ejercicio 24. En ese ejercicio ya se va a pedir que armen la ecuación de tal cosa, una parábola, una elipse, una hipérbola, que cumpla con ciertas condiciones. Entonces, lo que van a poder modificar acá es, primero, elegir si quieren una o quieren la otra tipo de parábola, ¿no? Quiero acostada o quiero hacia arriba. Una vez que eligen eso, pueden modificar acá dónde quieren que esté el vértice, alfa y beta son las coordenadas del vértice, y también cuánto quieren que valga P, que esto va a permitir modificar también hacia qué lado mira, bueno, y si está más abierta, más cerrada. ¿Está bien? O sea, lo mismo que estábamos viendo con los deslizadores, pero en vez de deslizadores con esto, no son botones, son casillas de entrada en las que modifican directamente cuánto tiene que valer alfa, cuánto tiene que valer beta, cuánto tiene que valer P. Acá, por ejemplo, todos valen 1, entonces yo señalo esto, ven que el vértice está en el punto 1, 1, y como P es 1, pasa a ser que el foco estaría una unidad para acá y la directriz sería una unidad para abajo, ¿sí? Pero si yo acá modifico y pongo, no, yo quiero que P sea 2, entonces el foco pasa a estar más arriba y como vimos, la forma de la parábola hace que esté como más acostada. ¿Bien? ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que deberían hacer? Ir modificando para que se cumpla lo que se pide
en el ejercicio. Me pedían que este sea el vértice y que este sea el foco, ¿sí? Entonces tengo que empezar por elegir qué tipo de parábola quiero, si esta o esta, y después modificar los valores acá. ¿Está bien? Pero interpretando, bueno, qué significa cada cosa, ¿no? ¿Qué es alfa, qué es beta, qué es p? Bueno, lo mismo con los otros. Una ayuda para el 4E, para el 4C, para el 4E. ¿Bien? O sea, ahí no está el enunciado del ejercicio, ¿sí? Pero en todos los del 24 tienen que armar una cónica que cumpla con, bueno, algo, con cierta condición. Eso entonces como ayuda, estas tareas, estas actividades les van a servir como ayuda del ejercicio 24. Las primeras, bueno, solamente para mirar cómo funcionan. Y en el ejercicio 25, bueno, no tienen ninguna construcción como para ayudar, pero bueno, grafiquen y interpreten para que se cumpla todo esto, bueno, dónde debería estar, bueno, foco, vértice y demás. Bien, en el ejercicio 23 hay que trabajar algebraicamente, no hay otra opción. Tienen que lograr acomodar las expresiones para llegar a la forma canónica. La manera de hacer bien eso es practicándolo bastante, porque no es algo inmediato que enseguida se les ocurre cuánto hay que, para completar cuadrados, cuánto hay que sumar y restar para que se compense una cosa con la otra. Así que va a llevar práctica. La respuesta la tienen al final, pero no el proceso del medio, ¿sí? O sea que los errores del medio, bueno, hay que... si algo está mal, después hay que revisar todo. Bien. Entonces, les van a quedar para completar ejercicios del 23 al 25. Cada uno tiene sus incisos, o sea, hay que ponerse a hacer. Tienen la ayuda igual, en los del 24 tienen esta ayuda. Y, bueno, y después nos va a quedar ver estos cilindros más, lo que más interesante va a ser, las ecuaciones de las cuádricas, que son las que vemos acá. Estas 6 superficies, que va a ser importante para que logremos para que logremos analizar las ecuaciones, cómo se construyeron y por qué aparecen con esas formas. Vamos a requerir distinguir fácilmente y rápido si una traza, o sea, si a la superficie la corto con un plano, por ejemplo, un plano vertical, ¿qué tipo de curva obtengo? Bueno, las posibilidades de curvas que pueden aparecer ahí son o elipse, o hipérbola, o parábola. Así que tienen que ser capaces de distinguir fácilmente una ecuación de una parábola de la de una hipérbola o de la de una elipse, ¿sí? Por eso toda esta parte, todo lo que vemos hoy, toda esta introducción, es para que después podamos analizar las cuádricas sin mayores problemas. Pero es importante que sepan diferenciar una de otra y sepan leer los elementos más importantes. No sé si todos, pero no sé, de una parábola tal vez no siempre se le va a pedir dónde está el foco o cuál es la ecuación de la directriz, pero sí que sepan reconocer el vértice y si es ramas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? No sé, de la elipse también, su centro y su tamaño. Los focos no los vamos a necesitar para, por ejemplo, analizar la ecuación de una elipsoide, pero sí los semiejes de la elipse. Con lo cual, toda esta primera parte es importante que la manejen bien, para que la próxima vez, ya para analizar cuádricas, no sea tan complicado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, habría que hacer los ejercicios. Sí, hay que empezar a hacer ejercicio. Bueno, hacemos esto entonces. Tienen los ejercicios de la guía para empezar. Tienen los ejemplos estos que yo no leí todos, que me salté, por ejemplo, el de la hipérbola, ni lo miré, como para leer y que les sirvan de ayuda también, si están medio trabados. Y entrar acá, que ahora veo, a ver cuántas entradas subo, entrar en el Classroom este de GeoGebra para empezar a hacer estas actividades y que les sirva de ayuda. Porque esa es la idea, ¿no? Bueno, hasta ahora veo que 6 entraron.
6 personas entraron. Acuérdense que yo veo acá todo lo que hacen, ¿eh? Si abrieron una sola, si fueron a ver todas. A esto me refiero. Bueno, hasta ahora ingresaron 6. Y acá veo más de 20 conectados. Pero bueno. Se pueden hacer estos ejercicios y consultas en el foro, ¿sí? Van haciendo consultas en el foro si quieren subir una resolución de a ver que se equivocaron en algo y no encuentran dónde está el error, suban la foto. Pero fíjense que se suba bien, porque, bueno, al final no sé qué pasó. Nicolás, ¿pudiste subir al final las fotos que querías? Porque Sí, profe, algunas las subí, a mí me aparecía el adjunto como cargado, pero después cuando refresco el foro no aparece la sí, imagen. sí. Y Profe, yo pasa ya que he acepta subido como un ejercicio tamaño muy anteriormente. pequeño de fotos. Ah, es porque es demasiado grande el archivo. Claro, si se pasa no te sube la foto. A mí ya me pasó. Y, Gracias por la info. y entonces que hay que bajarle cambiar el tamaño, digamos, bajarle la calidad. Claro, yo traté de achicarlo un poco. Bueno, sí. Si no, prueben transformando el archivo, la imagen en un PDF con algún compresor online, ¿no? Porque el PDF siempre es livianito y eso sí se va a cargar seguro. Y ahí yo lo voy a poder ver. Pero bueno, cualquier cosa que suban después vayan a ver. Yo también reviso una vez que subo si lo que cargué se subió bien. Por las dudas. Bueno, espero consultas ahí. Y bueno, de acuerdo a lo que vayan haciendo hoy, vemos si... ¿Qué hora es? 7:30. Si hace falta que nos volvamos a conectar. Digo, si están todos después con el mismo problema, con inconvenientes en un mismo ejercicio, podemos volver a conectarnos. Pero ahora empiezan a trabajar ustedes. O sea, depende de eso. ¿Sí? Bien, Yo profe. me quedo conectado para responderles por el foro. Pero quiero que empiecen a hacer cosas, porque si no, hace 1 hora y media que estoy hablando prácticamente yo sola y no quiero, ya. Bueno, acuérdense que en la pestaña Comisión 6 tienen el link para esta tarea que estamos viendo acá, que espero ver más conectados. Hasta ahora veo 6. Bueno, espero sus dudas entonces en el foro. Dejo de Bien, profe, grabar. nos vemos. Hasta luego.